simple vista, el HomePod de segunda generación parece prácticamente idéntico al HomePod de primera generación. Sin embargo, realmente hay diferencias muy pequeñas a nivel de diseño y diferencias ya un poco más grandes e importantes a nivel de componentes y de sonido. A nivel de diseño ya os digo que aunque parezcan exactamente idénticos, hay algunas cositas diferentes, como por ejemplo que el HomePod de segunda generación es 4 milímetros más pequeño y 200 gramos más ligero. Lo de los 200 gramos más ligero puede parecer una tontería, pero yo lo he notado. La superficie táctil de arriba también es más grande, lo cual es muy cómodo para utilizar los controles táctiles del HomePod, que vamos a recordar cuáles son esos controles táctiles del HomePod. Un toque para hacer pausa o play, 2 toques para avanzar a la siguiente canción, 3 toques para volver a la canción anterior, mantenemos presionado para despertar a Siri y después tenemos los típicos de subir y bajar el volumen. Y sí, la malla exterior que envuelve el HomePod sigue siendo la misma, que a mí personalmente me parece un diseño muy bonito, y lo tenemos disponible en 2 colores, blanco y negro. Pero vamos a lo más importante seguramente, y es el rendimiento y cómo suena este nuevo HomePod de segunda generación. Este HomePod de segunda generación viene con un procesador S7, que es el mismo chip que utiliza el Apple Watch Series 7, algo que a mí me ha dejado un poco en shock, pero es así. Antes, el HomePod de primera generación lo que teníamos era un chip A8 que venía de los iPhone, y este nuevo chip S7 que viene del Apple Watch se supone que es más potente y que nos viene mejor para este nuevo HomePod. Hay un eslogan que me ha hecho mucha gracia que Apple utilice para venderte este HomePod, y es que dice que tu habitación no suena, late. Y doy fe de que no podían haber encontrado mejor eslogan para vender este HomePod. Creo que define bastante bien la sensación que da cuando estás escuchando música en este nuevo HomePod de segunda generación. He notado que hay mucha más profundidad en los sonidos con este nuevo HomePod, y que sobre todo en aquellas canciones que se pueden escuchar en Dolby Atmos es súper increíble la claridad con la que se pueden escuchar las voces y también todos los instrumentos. Una de las cosas que tiene este HomePod que lo hace único es que regula y optimiza la acústica del sonido en tiempo real. Eso quiere decir que según donde tengas colocado el HomePod es capaz de captar qué objetos están a su alrededor y cómo es el espacio en el que se encuentra, para así modificar el sonido con el objetivo de que sea lo más inmersivo posible. Y esto a nivel más técnico es posible gracias a un sensor que ya viene incorporado y también a los micrófonos que ya tiene el propio altavoz. Al fin y al cabo, en eso consiste todo el tema del audio espacial, en conseguir un sonido el máximo de envolvente posible. ¿Qué pasa si tenemos 2 HomePods? Pues bien, que somos unos afortunados porque podemos crear un par estéreo y entonces ya sí que nos pasamos el juego. Porque el sonido se vuelve envolvente de verdad, o sea, es una sensación increíble, la verdad. No he probado ningunos altavoces que se escuchen de esta manera. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que si queremos crear un par estéreo solamente lo podemos hacer con otro HomePod de segunda generación, es decir, con 2 HomePods de segunda generación, y no podemos combinar un HomePod de segunda generación con un HomePod de primera generación. Y después de todas estas mejoras reales que han habido respecto a la primera generación en cuanto a la calidad del sonido, también han venido nuevas actualizaciones de software que hacen que ahora le podamos sacar más partido al HomePod. Por ejemplo, este HomePod y también los HomePod Mini incorporan un sensor de temperatura y humedad, lo que significa que ahora desde la aplicación Casa podemos acceder a toda esa información e incluso pedirle a Siri que nos indique qué temperatura y qué humedad hay en una habitación concreta en la que se encuentra el HomePod. Y sí, podemos utilizar también esta información para crear automatizaciones desde la aplicación Casa. Por ejemplo, para que se abran o se cierren las cortinas o se encienda un humidificador dependiendo de la temperatura y la humedad que hay en una sala o en una habitación concreta. Y también con esta actualización se ha mejorado la granularidad del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que ahora es más fácil encontrar el volumen ideal, sobre todo en los volúmenes bajos, para escuchar música o escuchar un podcast desde el HomePod. De hecho, yo la mayoría de veces que escucho el HomePod lo escucho por debajo de, digamos, la barra, por debajo de la parte de en medio de la barra de volumen, es decir, a volúmenes bajos, no a volúmenes muy altos. Y al fin y al cabo no hay que olvidar que el HomePod no es solamente un altavoz, sino que también es la casita de Siri. Es verdad que Siri necesita mejorar algunas cosas, pero este es sin duda el altavoz ideal si estás ya dentro del ecosistema Apple. De eso no cabe duda. Luego podemos compararlo en cuanto a sonido con otros altavoces, podemos compararlo en cuanto a asistente de voz con otros altavoces. Seguramente en cuanto a sonido sea uno de los mejores y en cuanto a asistente de voz quizá
hayan asistentes de voz que puedan hacer un mejor trabajo del que hace Siri. Por ejemplo, a Siri cuando le pides por la temperatura y la humedad, las dos cosas a la vez, solamente te responde la primera cosa que haya escuchado y no las dos. Así que estaría bien que tuviera un poquito más de continuidad, cosa que otros asistentes de voz ya son capaces de hacer. Aún así, como te decía, si estás dentro del ecosistema Apple, esta es tu mejor opción para tener calidad y algo que se integre con todos tus dispositivos. Y de mientras seguiremos esperando a que Siri tenga una gran actualización. Yo creo que Siri se merece toda una keynote hablando de cómo ha mejorado. Creo que Apple debería hacer eso. Y esta es mi opinión sobre el HomePod de segunda generación, que lo he estado usando durante las últimas 2 semanas y que la verdad es que me encanta. Entre los 2 HomePods de segunda generación en par estéreo y los 2 HomePod mini que tengo por casa, todo suena de maravilla. Si os queda cualquier duda sobre el HomePod me la podéis dejar en los comentarios y también me podéis decir con cuál os quedaríais, con el HomePod de segunda generación o iríais a por el HomePod mini. Y ahora sí, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.